Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, bienvenidos queridos amigos y hermanos. Continuamos hoy martes con el estudio de Apocalipsis del doctor Stephen Jones. Estábamos con el libro séptimo, que hoy lo terminamos, gracias al Señor, con el capítulo 22 titulado La Gran Cena. Y bueno, pues ya continuaremos, como saben, con el libro octavo, que es el estudio de los capítulos 20 al final de Apocalipsis, 20, 21 y 22. Y bueno, pues después de eso, como empezamos por el libro quinto, pues nos meteremos con el libro 1, 2, 3 y 4, que tenemos para una larga temporada, como ven. Este es un serio estudio profundo, versículo a versículo, y realmente ninguno de los estudios que yo creía que eran los mejores, no es que haya leído tantos, también algunas cosas por ahí, pero el de Watchman Nee y el de Wisman Lee sobre Apocalipsis, ya saben que Watchman Nee sacó un libro que se titulaba Ven Señor Jesús, así era el título aquí en España, y pues yo creía que eso era la repanocha, ¿no? Sin embargo, pues él tenía una revelación basada en algunas cosas que no estaban correctas y no tenía esta luz de tabernáculos. Después incluso va un poco más allá con ese estudio de Apocalipsis, su discípulo Witness Lee, otro chino. Pero bueno, yo cuando me tropiezo ya con la versión historicista realmente del Apocalipsis y abandono la visión futurista, pues las piezas como que empiezan a encajar y el Apocalipsis empieza a tener sentido, y sobre todo sentido para la época que nos toca vivir en este instante, en que realmente vemos como pues la mayor parte del Apocalipsis ya se ha cumplido, y lo que estamos asistiendo precisamente es al final, es decir, a la caída del misterio Babilonia. No estamos asistiendo a un único orden mundial gobernado por un anticristo, olvídense de eso no está en la Biblia, sino que estamos asistiendo a la entrega del poder a los santos del Altísimo, tal como profetiza Daniel. Y también saben que en Apocalipsis lo más que se llega a ver es un monstruo con 7 cabezas, no una sola cabeza. Por lo tanto, nos tenemos que olvidar de eso, que ha sido una confusión escatológica que nos viene del pentecostalismo, y entonces pues hay que coger el Apocalipsis con una visión historicista, que es como tiene sentido. Si no, nos arriesgamos a estar esperando cosas que nunca van a ocurrir, porque ya han ocurrido. Bueno, pues sin más preámbulos, comencemos. La Gran Cena. El ángel de la paz no solo declara la paz, sino que también es un ejecutor de la paz. La paz, es decir, la reconciliación, se establecerá de una forma u otra. Juan escucha al ángel de la paz llamando a las aves del cielo a la gran cena de Dios. Apocalipsis 19, 17. La metáfora pinta una imagen de un gran campo de batalla donde los buitres se reúnen para darse un festín con los cadáveres de los muertos en la batalla. Esta profecía está tomada directamente de Ezequiel 39 del 17 al 20, que es la conclusión de la batalla que destruye a Gog y Magog después de su invasión. Y que ya saben que Gog y Magog no son los rusos, ni los chinos, ni nada de eso, sino que esa ha sido la invasión askenazí de esos judíos que no eran judíos de raza, sino convertidos al judaísmo, que estaban asentados ahí en el sur de Rusia, en la zona de Ucrania y demás, y que fueron obligados de alguna manera
a emigrar allí debido precisamente a la persecución nazi, entre otras cosas. Ese es el sionismo en realidad, esa es la invasión de Gog y Magog. Bien, la batalla contra Gog y Magog hasta Apocalipsis 28, después de los 1000 años del reino. Bueno, ya saben que hay dos invasiones de Gog y Magog, una al principio y otra al final, ¿no? Por eso se dice aquí que hay en Apocalipsis 20, después de los 1000 años del reino, también hay otra. Bien, en realidad hay dos batallas contra Gog y Magog, una antes y otra después de los 1000 años. Aunque Juan no menciona a Gog y Magog por nombre en Apocalipsis 19, se refiere directamente a la profecía de Gog e identifica a los enemigos que están siendo destruidos. En Apocalipsis 19-17 es el ángel quien les habla a las aves del cielo, pero en Ezequiel 39 del 17 al 20 al profeta mismo se le dice que les hable. En cuanto a ti, hijo de hombre, así dice el Señor Dios, habla a toda especie de ave y a toda bestia del campo, reúnanse y vengan, congréguense de todos lados para mi sacrificio que voy a sacrificar por vosotros como gran sacrificio sobre los montes de Israel, para que comáis carne y bebáis sangre. La carne de los valientes comeréis y la sangre de los príncipes de la tierra beberéis, como si fueran carneros, corderos, machos cabríos y toros, y todos ellos animales cebados de Basán. Comeréis pues grosura hasta saciaros y beberéis sangre hasta emborracharos de mi sacrificio que he sacrificado por vosotros. Y os saciaréis en mi mesa de caballos y de aurigas, de valientes y de todos los hombres de guerra, dice el Señor Dios. Bueno, ya saben ustedes, el Señor se plantea esa destrucción del sionismo de Gog y Magog de Jerusalén como un sacrificio que él hace, puesto que estos hombres se han negado a aceptar el sacrificio de Jesús, el sacrificio del Mesías, pues entonces ellos mismos tienen que ser sacrificados por sus pecados, y es como un gran sacrificio que Dios ofrece por ellos. Así se plantea en el libro. Se dice que esto es el sacrificio de Dios. En las leyes del sacrificio de Levítico del 6 al 20, de Levítico 6, 26, el sacerdote que la ofreciere por el pecado, es decir, una ofrenda por el pecado, la comerá. Pero en el caso de Gog y Magog, el sacrificio de Dios es para las aves de rapiña que comen cadáveres que aún tienen sangre. Esas aves son inmundas, Levítico 11 del 13 al 19. Por esa misma razón, porque la ley de Dios prohíbe comer sangre, Levítico 17 del 10 al 13. Dios creó animales inmundos según principios espirituales para mostrarnos cosas proféticas. No debemos comer sangre porque no debemos tener sed de sangre. De hecho, en el Nuevo Testamento la única prohibición es en el concilio, el Consejo de Jerusalén, que se celebró allí en Hechos de los Apóstoles, y donde se les dice que a los gentiles les había pedido es que se abstengan de fornicación, de ahogado y de sangre, porque tanto el ahogado, comer la propia sangre directamente, o porque el ahogado, lógicamente, son animales que se han ahogado, se han asfixiado y no han sido desangrados, tienen toda la sangre dentro. Y lógicamente ya están muertos, pues no se les puede extraer la sangre. Sin embargo, debido a que Gog y Magog han estado sedientos de sangre, Dios los juzgará de acuerdo con sus propios caminos. Es lo mismo que vemos en el juicio divino contra el monte Seir o Edom. Ezequiel 35:6 da el veredicto divino, ya que no has aborrecido el derramamiento de sangre, por tanto el derramamiento de sangre te perseguirá. El mismo veredicto entonces se decreta contra Gog y Magog en Ezequiel 39, representado gráficamente como un llamado a las aves de rapiña para que vengan y se deleiten con los cadáveres de los invasores. Debido a que el ángel de la paz se refiere a la profecía de Ezequiel 39, está claro que la invasión celestial está diseñada para poner fin a la ocupación por Gog de los montes de Israel. Sin duda esta profecía tiene una aplicación más amplia, pero el enfoque está en una situación específica. Entonces, ¿quiénes son estos invasores de las montañas de Israel? Los invasores. La mayoría de los maestros de profecía hoy enseñan que Magog es Rusia y son los rusos, y Gog son los rusos.
Ezequiel 38:3 dice: aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Los maestros de profecía generalmente enseñan que Ros es Rusia, Mesec es Moscú y Tubal es Tobolsk, una ciudad de Rusia que fue fundada en 1587. Sin embargo, estos nombres bíblicos se remontan mucho más atrás en la historia, porque son los nombres de los hijos de Jafet. En Génesis 10:2 dice: los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Luego se nos dan los nombres de la familia de Gomer en Génesis 10:3, y los hijos de Gomer fueron Askenat, Rifat y Togarma. Se dice que Togarma en particular es el aliado de Gog en Ezequiel 38:5-6. Persia, Etiopía y Put con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer con todas sus tropas. Bet Togarma, o casa de Togarma, de las partes remotas del norte con todas sus tropas. Muchos pueblos contigo. Los invasores entonces son identificados como los descendientes de Jafet, con especial énfasis en los hijos de Gomer, el hijo mayor de Jafet. Los rus, es decir, los rusos, sin embargo, no se trasladaron al norte desde el Medio Oriente, sino que llegaron al sur desde Escandinavia. Eran una rama escandinava que se originó en la casa dispersa de Israel, no de Jafet. De hecho, aunque seguramente algunos de los invasores provengan de Rusia, esto no significa que sean rusos. La clave está en mirar todos los nombres de los invasores como un todo. Si pueden identificarse en la historia real, entonces sabremos la verdad. La historia de Togarma. Hay dos batallas con Gog y Magog en el libro de Apocalipsis, una antes y otra después del reinado de 1000 años de Cristo en la tierra. En la primera batalla, Apocalipsis 19 del 17 al 18, el ángel solo se refiere a Gog y Magog indirectamente al citar Ezequiel 39, 17 al 20. En la segunda batalla se nombra específicamente a Gog y Magog, Apocalipsis 28. El ángel de la paz da pocos detalles sobre la batalla contra Gog y Magog, aparte de contarnos su derrota. Debemos confiar en Ezequiel para que nos informe de la invasión y ocupación de Israel por parte de Gog antes de su derrota. Además, la profecía de Ezequiel es crucial para entender la identidad de las naciones involucradas en esta invasión. Desafortunadamente, la mayoría de los maestros de profecía lo malinterpretan por completo, pensando que Rusia invadirá el Estado judío. La clave se encuentra en Ezequiel 38:6, donde la casa de Togarma aparece como un invasor fundamental. Togarma es sobrino de Magog, Madai, Javán, Tubal y Mesec, todos los cuales figuran como invasores. La historia nos habla específicamente de Togarma. Durante la Edad Media, desde alrededor de 600 al 1200 después de Cristo, existió un reino al norte del Mar Negro que se conocía como Khazaria. Alcanzó a su apogeo alrededor del año 960 después de Cristo y luego lentamente comenzó a ser conquistado y absorbido por los rus, es decir, los rusos del norte. Los házaros o cházaros se habían convertido al judaísmo en algún momento entre el 620 y el 740 después de Cristo. Se discute la fecha precisa de su conversión, pero nadie discute el hecho de que eran una tribu turco-mongola que se había convertido al judaísmo. La misma enciclopedia judía dice bajo el título Cházars, un pueblo de origen turco cuya vida e historia están entrelazadas con los mismos comienzos de la historia de los judíos de Rusia. La evidencia histórica apunta a la región de los Urales como el hogar de los cházaros. Más adelante, en el mismo artículo, la enciclopedia judía cuenta cómo los cházaros decidieron adoptar el judaísmo como religión. Probablemente fue en esa época que el Chagán, es decir, rey de los cházars, y sus grandes, junto con un gran número de su pueblo pagano, abrazaron la religión judía. Según a Jarkaví Maasef Nidahim, la conversión tuvo lugar
en el 620, según otros en el 740. El rey José, en su carta a Hasdai Ibn Saprut, alrededor de 960, da el siguiente relato de la convención. Este era un médico judío en la corte de Granada, aquí en España, en aquellos tiempos, cuando España estaba invadida por los moros, por los musulmanes. Leemos también en en la introducción a la historia de Khazaria de Kevin Alan Brook, bajo el liderazgo de los reyes Bulan y Obadía, la forma rabínica estándar de la religión judía se extendió entre los házaros. San Cirilo llegó a Khazaria en 1860 en un intento bizantino de convertir a los házaros al cristianismo, pero no tuvo éxito, porque en ese momento los házaros ya habían adoptado un nivel básico de judaísmo. La mayor parte de esta historia era desconocida para el mundo occidental y para los maestros de profecía, hasta 1976, cuando un autor judío llamado Arthur Koestler escribió sobre ella en su libro La decimotercera tribu. Contó la historia de cómo en el año 960 después de Cristo, un médico judío del Califato de Córdoba, España, se enteró o supo de un reino judío al norte del Mar Negro y escribió cartas de consulta al rey José de los házaros. La carta del rey házaro es citada ahora por todos los historiadores que escriben sobre la historia házara. Koestler escribe en la página 72. Luego José procede a proporcionar una genealogía de su pueblo, aunque es un feroz nacionalista judío, orgulloso de empuñar el cetro de Judá, no puede reclamar para ellos y no lo hace descendencia semítica, es decir, no descienden de Abraham, ni siquiera de Sem. Rastrea su ascendencia no hasta Sem, sino hasta el tercer hijo de Noé, Jafet, o más precisamente al nieto de Jafet, Togarma, el antepasado de todas las tribus turcas. Hemos encontrado en los registros familiares, afirma Joseph con audacia, que Togarma tuvo 10 hijos, y los nombres de su descendencia son los siguientes, es decir, los pueblos: Uigur, Dursu, Abars, Uns, que supongo que serán los unos, Basilí, Tarniak, Khazars, Zágora, Búlgars y Sabir. Y él dice: somos los hijos de Khazar, el séptimo. Es decir, no son judíos de raza, sino por adopción. La carta del rey José entonces identifica a los házaros judíos, que por cierto son el 85% de todos los judíos en estos momentos, como pertenecientes a la casa de Togarma, uno de los invasores de las montañas de Israel de Ezequiel 38:8. O sea, ahí está identificados los házaros como los invasores de la casa de Togarma. No eran rusos por etnia. De hecho, en siglos posteriores los rusos los conquistaron y absorbieron. Los házaros entonces se hicieron conocidos como la rama askenazí de la judería mundial, que se originó en el oeste de Rusia y en el este de Europa. Nótese también que Askenaz mismo era hermano de Togarma, Génesis 10:3, por lo que no es raro que la gente de Togarma sea llamada por el nombre de su hermano, pues es probable que viviera cerca o entre los házaros. Las estadísticas muestran que estos judíos de Europa del Este comprenden el 80 al 90% de los judíos del mundo en la actualidad. Y después de emigrar a las montañas de Israel, la casa de Togarma se ha convertido en el grupo étnico dominante en el Estado de Israel en la actualidad. Así que eso es el sionismo, va fundamentalmente la casa de Togarma. La invasión. Una vez que aprendemos la historia, podemos obtener una mejor comprensión de la profecía de Ezequiel. La invasión de las montañas de Israel fue mayormente una conquista de la inmigración hace un siglo. Fue esa inmigración de todos estos judíos por adopción, házaros, que fueron a Israel, ¿no? La invasión de Gog desde la tierra de Magog parece ser una invasión de judíos rusos, no una invasión de los mismos rusos. Con los invasores han venido judíos de Persia, Etiopía y Put, Ezequiel 38:5, junto con judíos de otras partes del mundo.
En otras palabras, Ezequiel 38 a 39 profetiza del movimiento sionista por el cual las montañas de Israel fueron conquistadas por judíos de Rusia y respaldadas por otros judíos de todo el mundo. Esta invasión fue coronada con éxito en 1948 cuando se estableció el Estado judío. Repetimos, en otras palabras, Ezequiel 38 y 39 profetiza del movimiento sionista, por el cual las montañas de Israel fueron conquistadas por judíos de Rusia y respaldadas por otros judíos de todo el mundo. Esta invasión de Gog y Magog, podríamos decir, fue coronada con éxito en 1948 cuando se estableció el Estado judío. Cuando la casa de Togarma se convirtió al judaísmo, estas personas de origen turco se convirtieron en judíos, es decir, están siendo de origen turco, no rusos. Nunca habían sido israelitas por etnia, pero al adoptar el judaísmo del antiguo pacto se convirtieron en judíos de la misma manera que muchos lo han hecho en el pasado. No cuestiono su identidad como judíos, pero no tenían derecho a llamar a su estado Israel. Este subterfugio ha servido para ocultar el cumplimiento de la profecía de Ezequiel y crear la percepción de peligro de una invasión rusa. De hecho, la invasión ya se ha producido y solo queda que el experimento sionista acabe en desastre con la destrucción de Jerusalén, como está profetizado por Jeremías, que hemos hablado muchas veces de ello ya. El ángel de la paz ya ha enviado embajadores al Estado judío en un intento de reconciliarse con Jesucristo y cesar en su hostilidad hacia él. En su hostilidad hacia él. Levítico 26 del 40 al 42. Hasta el día de hoy las propuestas de paz han sido rechazadas por la mayoría de la gente y lo que es más importante, por sus representantes en el gobierno. Por esta razón, el ángel de la paz llama a las aves a reunirse para la gran cena de Dios. Apocalipsis 19:17. Ezequiel 39:17 lo describe como un sacrificio divino donde las aves de rapiña en lugar de los sacerdotes son las que comen el sacrificio, como si fueran carneros, corderos, machos cabríos y toros. Ezequiel 39:18. Hay muchos otros aspectos de esta profecía que uno debe conocer para comprender el cuadro completo, pero no podemos cubrirlos todos aquí. Para mayor estudio, vea mi libro, el libro del doctor Stephen Jones, La lucha por el derecho de nacimiento, particularmente el capítulo 15. Les repito, libro muy recomendable para poder entender el pleito del Sion, la lucha por el derecho de nacimiento o de la primogenitura. La controversia de Sion, ahí está muy bien explicada desde Esaú y Jacob hasta nuestros días. La bestia es arrestada. Apocalipsis 19:19 dice: Y vi a la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército, los santos vencedores. En su lucha contra los derechos de la corona de Jesucristo, se niegan a someterse al heredero legítimo del trono de Israel y del mundo mismo. Cegados por el odio y la incredulidad, no se dan cuenta de que no pueden ganar esta batalla. Jesús profetizó en Mateo 21:44: Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, pero sobre quien cayere lo esparcirá como polvo. Esta fue una advertencia velada a los líderes judíos en Jerusalén para que no se convirtieran en parte del sistema de la bestia, es decir, los pies y dedos de los pies de la imagen de Daniel 2, porque si lo hicieran estarían en peligro. Peligro cuando la piedra que se levantara para moler la imagen hasta convertirla en polvo. No prestaron atención a la advertencia de Jesús. Los Rothschild, judíos, trabajaron duro para tomar el control del sistema de la bestia en su fase final de banca, de la bestia financiera, la bestia de la tierra, de 1815 a 2014. Su éxito solo asegura su destrucción cuando Dios juzgue a la bestia. Estos son los continuadores, los Rothschild, los judíos actuales, los sionistas,
de aquellos judíos del tiempo de Jesús que lo rechazaron y se hicieron parte, o sea, ahora en la parte final del tiempo se han hecho parte del sistema de la bestia, en concreto, más concreto, de los pies de hierro y barro. Cuando el movimiento sionista logró establecer un Estado judío, surgió una entidad nacional que sirvió como un punto focal para este juicio. Por eso, cuando el ángel de la paz profetiza de la batalla final que derribará a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos, se está refiriendo a Ezequiel 39, que describe al Estado judío ubicado en la vieja tierra. Jerusalén misma se hace responsable de toda la sangre de los mártires y profetas desde el principio de los tiempos. Esta ciudad es responsable porque al final lleva la autoridad de los sistemas de la bestia. Es la que tiene la autoridad y por tanto se hace responsable de toda la sangre de los profetas, como les dijo Jesús. Desde Zacarías al que mataron ahí entre el templo y el altar y a no sé. Apocalipsis 19 del 20 al 21 continúa. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía las señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Estos dos fueron arrojados al lago de fuego que arde con azufre, vivos. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de su carne. La bestia es capturada cuando termina su tiempo asignado para gobernar. Como hemos mostrado anteriormente, los 7 tiempos de dominio de la bestia terminan progresivamente en 2014-2018. Las señales que engañaron a los hombres se mencionaron por primera vez en Apocalipsis 13:13, que fueron su curación de la herida mortal y el fuego del cielo. La herida fatal fue la herida papal que se curó en 1804 y más tarde en 1945. El fuego del cielo se manifestó como bombas nucleares cayendo sobre Hiroshima y Nagasaki. Las naciones occidentales, junto con el Estado de Israel, son bastiones del sistema de la bestia, conocido como Babilonia, la gran ramera, Sodoma, Egipto y Jerusalén, que en esta fase final se llama Misterio Babilonia, si quieren el globalismo. Este sistema de la bestia engaña a los que tienen la marca de la bestia, los inicuos que están motivados por el amor al dinero. Esa es la marca de la bestia, no ningún chic ni ninguna cosa de ese tipo. Señores, es el amor al dinero. Pero al final, los principales líderes del sistema de la bestia son arrestados y juzgados por la ley de fuego de Dios. Los demás fueron muertos a espada, no un arma en la mano, no con un arma en la mano, sino una espada que salía de su boca. Ya hemos mostrado que esta espada es la palabra de Dios, en este caso un veredicto decreto de juicio divino. La forma en que serán muertos dependerá del estado de cada individuo y de su circunstancia. Bien, el decreto divino de destrucción es la espada que sale de la boca de Dios, del trono de Dios, para que sean destruidos esta gente. En cuanto a la gran cena, es muy probable que sea una metáfora y no se cumpla literalmente. Se dice que es un sacrificio espiritual, lo cual no es literal. Bajo el antiguo pacto esto podría cumplirse de manera física, completado con un campo de batalla y buitres. Puede haber un cumplimiento limitado de esto a la manera del antiguo pacto, cuando se aplica a la gente del antiguo pacto, pero para otros parece describir el consumo de la carne de una manera espiritual. Consumo de carne de una manera espiritual. El consumo de carne de una manera espiritual. Están crucificados con Cristo, Gálatas 2:20, es una descripción gráfica, pero no tenemos que ser crucificados literalmente para dar muerte al viejo hombre de la carne. En mi opinión, el propósito de Dios no es destruir a los que han sido engañados por las mentiras y señales de la bestia, sino iluminarlos con la verdad. La verdad es la palabra de Dios que sale de la boca como una espada, no sale de la mano, sale de la boca. La primera batalla contra Got y Magot
que llega al conocimiento del reinado de 1000 años de Cristo, el gran sacrificio será mayormente destructivo, porque Jerusalén misma debe ser expulsada. El antiguo pacto debe ser abolido a la vista de todos, para que pueda ser reemplazado por un mejor pacto, el de la Nueva Jerusalén. La segunda batalla contra Gog y Magog también puede ser destructiva, pero pronto será seguida por la resurrección general, en la que todos los muertos serán resucitados para ser juzgados. En ese momento el lago de fuego consumirá la carne, y aunque la era de juicio será larga, tendrá un efecto positivo sobre todos los que hayan vivido. Incluso aquellos que lucharon conscientemente contra Jesucristo aprenderán justicia, porque entonces se conocerá la verdad y los hombres no podrán negarla. Conclusión. Esto concluye la sección de 3 capítulos del libro de Apocalipsis, este libro séptimo, que profetiza sobre la caída de Babilonia, el derrocamiento del gobierno humano y la toma de posesión del reino de la tierra y el territorio en la tierra por parte de los santos del Altísimo. Es decir, el sistema mundial satánico del gobierno humano, del gobierno de la carne, que ha estado gobernando por todos estos milenios, es sustituido por fin. Daniel 2.35 dice que será como una piedra, esa piedra que destruye y cae sobre los pies, que es Cristo, el reino de la piedra, que crecerá hasta llenar toda la tierra, es decir, será como una cordillera, ¿verdad?, de montes, hasta llenar toda la tierra. Eso significa que el territorio del reino comenzará siendo pequeño, y a medida que las naciones se vayan uniendo a la Federación de Naciones del Reino, que será el reino de la luz, fuera están las tinieblas de afuera, el gobierno de Cristo se extenderá a otras partes de la tierra. Al final de los 1000 años, todavía habrá porciones de la tierra que permanecerán en las tinieblas de afuera, pero como veremos, la conquista será completa después de la batalla final contra Gog y Magog. Todavía habrá algunos ahí, serán los Gog y Magog, que permanezcan al final, que todavía no han querido reconocer al Señor Jesucristo y serán destruidos al final del milenio. Luego vendrá el juicio del gran trono blanco y comenzará la gran tarea de restaurar toda la humanidad a la plena reconciliación con Cristo. Y muy bien, mis queridos amigos y hermanos, pues hemos llegado al final del libro 7 y como les dije al comenzar, el lunes próximo, Dios mediante, estaremos estudiando ya el libro 8, que son los capítulos 20, 21 y 22 de Apocalipsis. Entonces mañana continuaremos viendo, vamos a continuar, creo que queda para otro día o dos, el estudio del bautismo del Espíritu Santo, que es un poquito para aclarar ese asunto, y también el asunto de las lenguas y eso para los nuevos creyentes, que son los que tienen que buscar eso con todas sus ansias desde el principio, desde que creen en Jesús. Bueno, pues hasta mañana entonces, les encomiendo en las manos de Dios y espero que nos veamos entonces mañana.